Bien, estimados estudiantes, vamos a iniciar el curso de Historia Universal. El tema que corresponde el día de hoy es el feudalismo. Bien, el feudalismo. Recordemos que el feudalismo es un sistema económico, político, social, propio de la Edad Media. Ahora, en el transcurso de la clase, vamos a ver algunas características importantes y diferencias que lo marcan de otros periodos de la historia. Pero también vamos a ver algunas similitudes con los tiempos modernos o contemporáneos. Por ejemplo, en algunas de las características que hacen propio el feudalismo, un sistema económico, vas a ver que se parece mucho a la actualidad de nuestro país, ¿no? Podríamos decir que el Perú en la actualidad tiene muchos rasgos feudales, que no debería ser así, porque en los países del primer mundo, países europeos, Norteamérica y demás, no existen estas características, pero sí lo podemos ver, por ejemplo, aquí en el Perú, en Bolivia, Venezuela, Chile, Argentina, países sudamericanos o latinoamericanos aún mantienen algunas cosas feudales, ¿no? Que deberían erradicarse para poder dar paso a la modernidad, pero sin embargo se mantienen en el tiempo. No creas que porque acabó el periodo en un año o en un hecho importante, ahí desaparecen las características. Muchas de ellas quedan, pero en países como el nuestro se ven de manera mucho más notoria, ¿no? A ver, ¿qué menciona acerca del feudalismo? El feudalismo fue un sistema que se desarrolló durante la Edad Media, alcanzando sus formas más características entre el siglo X y XV, en el cual intervienen tres aspectos. ¿Cuáles son los tres aspectos del feudalismo? Hay un aspecto social, político y desde una perspectiva territorial y económica, o bueno, o económica simplemente. En el aspecto social, vemos que la sociedad se organiza en estratos, es decir, en clases sociales muy marcadas, donde siempre la Iglesia Católica estuvo por encima de todos. Hay una relación entre el siervo y el señor, el siervo y el señor. Bien, esta relación entre siervo y señor feudal se llama el vasallaje. Al siervo también se le llama vasallo. Ojo, que también hay otro tipo de siervo que se llama el siervo de la gleba. El siervo de la gleba es un esclavo. Bien, eso lo vamos a ver más adelante. Aspecto político, ausencia de un poder central, concentración del poder en la figura del señor feudal. El señor feudal o dueño de tierras puede ser un aristócrata guerrero, un caballero, un conde, duque, marqués, un archiduque, un príncipe, un rey. Eso es un señor feudal, tienen tierras, pero también puede ser un obispo, puede ser un señor feudal, el papa es un señor feudal, un cardenal puede ser un señor feudal. Toda aquella persona que tenga propiedades es llamado señor feudal o simplemente el señor, el don. ¿Bien? ¿Qué significa don? Tú has escuchado, ¿no? Don Barriga, por ejemplo, ¿no? Don Ricardo Palma. Don es una palabra que significa de origen noble. ¿Bien? ¿Bien? ¿Has escuchado alguna vez que le digan a un señor don? Siempre para referirnos a personas mayores, agregamos, ¿no? ¿Cómo está don Pepe, don Luis, ¿no? Don significa de origen noble, ¿bien? Eh, en el aspecto económico vemos que hay un aspecto agrario autárquico. Cada tierra tiene como principal fuente económica la agricultura, ¿bien? La agricultura. También hay comercio, también hay pesca, también hay varias actividades, pero la principal siempre es y será la agricultura. Autárquico significa que es autosostenible, no requiere de cosas de extranjeras o fuera del feudo para poder sobrevivir, sino ellos mismos con lo que producen pueden sustentarse, bien, autárquico. Hay ausencia del comercio, que no quiere decir que no existió ningún tipo de comercio, sí hubo comercio, pero muy poco, y escaso avance tecnológico. Vemos que hay una escasez de tecnología, pero sí existió la tecnología, hubo tecnología agrícola, por ejemplo, tecnología en lo que es los canales de regadío, en lo que vienen a ser herramientas de madera para la agricultura, fuerza motriz de animales,
Hubo tecnología, pero muy básica, ¿no? Incipiente, pero sí hubo tecnología. Hay un avance tecnológico muy escaso. Ya luego del feudalismo vamos a ver que hay avances científicos, como por ejemplo la creación de las primeras universidades. Siempre se relaciona, a chicos, la Edad Media como un periodo de retraso o un periodo de no avance cultural, pero esto no es cierto, puesto que en la Edad Media nacen las universidades. Entonces, si en este periodo nacen las universidades, no, yo no me atrevería a decir que es un atraso. Al contrario, es un gran paso para lo que vendría a ser el conocimiento cognitivo de muchas personas. El feudalismo, acá hay un mapa mental, vamos a trabajar con nuestra herramienta. Dice, ¿qué es el feudalismo? Como concepto, el feudalismo es un sistema de organización política, económica y social. Bien, esto va a estar basado obviamente en el poder de la tierra. ¿Cómo aparece? Circunstancia en la que aparece el feudalismo. Hay tres factores que hacen posible que el feudalismo aparezca. Vemos aquí una imagen de guerras, de batallas. Un hombre semidesnudo con un hacha. Cuando tú ves un hacha, esto es una arma vikinga. Bien, las hachas fueron armas vikingas por excelencia. Acá vemos soldados romanos, ¿no?, que están siendo, acá uno muerto, otro peleando, otro siendo ahorcado. Dice nueva oleadas de invasiones, invasiones normandas, nórdicas, vikingas, y entre otras. Pérdida de poder real. Antes del feudalismo, a inicios de la Edad Media, hubo un poder central que se va a ver reflejado en el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio tuvo un gobernante, ¿no?, un emperador, que era en este caso Carlomagno. Luego de Carlomagno y a su muerte, vemos que el control lo toma su hijo Ludovico Pío o Luis el Piadoso. Pero Luis el Piadoso o Ludovico Pío divide el imperio para sus tres hijos, Luis, Lotario y Carlos el Calvo. Cuando divide el imperio carolingio, cae el poder central o poder real. Al caer este poder ya no había un control sobre todas las tierras, sino ahora eh, va a surgir una autarquía, un gobierno en cada feudo, en cada pedazo de tierra hay un gobierno propio. Ahora, ¿quiénes toman el poder en este periodo feudal? El poder lo van a tomar, en este caso, los condes, los vizcondes, los duques, los marqueses. Entonces, una característica propia de la Edad Media, también estudiantes, es que los reyes no tenían gran poder como si lo tuvieron en la Edad Moderna. En la Edad Moderna hay reyes. Es más, hoy en día hay reyes. Hemos visto la muerte hace un par de días de una reina muy conocida en Inglaterra. ¿Cómo se llama esa reina que acaba de fallecer? Dicen que era reptiliana, que tenía como muchos años de vida, que se comía a los niños, dicen, ¿no? ¿Han escuchado esas historias? ¿Cómo se llama la reina? La reina Isabel. La reina Isabel, ¿no? En la actualidad también hay reyes, pero España tiene un rey. Hay tribus africanas que han migrado a Estados Unidos y tienen reyes. En Estados Unidos hay reyes africanos, sí, aunque no lo creas. Bien, pero su poder no es como el de la Edad Moderna. En la Edad Moderna el rey era lo máximo, era todo el rey. En la Edad Media no fue así. En el periodo feudal o la Edad Media, el poder verdadero no lo tenían los reyes. Lo tenían, por ejemplo, los condes, vizcondes, duques, hasta los príncipes, porque en la Edad Media, recuerda que el príncipe es un título que se da. Así como tú estudias para ser abogado, para que seas un licenciado, un médico, qué sé yo, en la Edad Media tú ganabas por el dinero un título, no título profesional, sino un título nobiliario, nobiliario o título de noble. Bien, ahí esto aquí. Vamos acá a la economía. El príncipe, chicos, como les decía, en tu, en tu Edad Media, era el dueño de un principado. El príncipe no era el hijo del rey. Eso solamente se vio en dos países, nada más. En toda Europa, el príncipe era cualquier persona que tenía tierras, y estas tierras tenían un rol principal en la región. Cuando tú tienes un territorio muy importante, le dicen el principado.
¿ya? Solamente en Inglaterra y España se le dice príncipe al hijo del rey, solamente en estos dos países. En otros países no, solamente en Inglaterra y España. Por ejemplo, cuando muere, hace poco, ¿no? Se escuchó de la muerte del rey de Gales, perdón, el príncipe de Gales. El príncipe, Gales es una ciudad muy importante para Gran Bretaña, es un principado. Príncipe dueño de un principado, ciudad principal o importante. Y con respecto al tercer factor del feudalismo, en lo económico vemos un autoabastecimiento, o sea, solo se autoabastecían con su agricultura, grandes feudos o grandes tierras, y a un aislamiento comercial. Esto de la mano de lo que es la ruralización, es decir, que la sociedad se volvió rural, vivían en el campo. Ahí está, miren, esto es lo que ocurrió antes del feudalismo. ¿Cómo es que aparece el feudalismo o cómo aparece la Edad Media? Porque el feudalismo es propio de la Edad Media. Para que exista la Edad Media tuvo que caer la Edad Antigua. Y la Edad Antigua llega a su fin con la crisis del Imperio Romano, Romano de Occidente. Mira, este cuadro vamos a verlo, analizarlo, y vas a ver que pareciera que no hablamos de Roma, sino que estamos hablando del Perú mismo, ¿no? Mira las características. A ver, la crisis del Imperio Romano se produce por, bueno, hay dos motivos importantes. Una crisis económica y una inestabilidad política. Siempre una inestabilidad política va a provocar la crisis económica. No es que la crisis económica traiga inestabilidad política, eso es falso. En la actualidad hemos visto que algunos precios del país han subido, hay alguna dificultad para conseguir algunos productos, bien, el pan ha subido, pero esa crisis económica, bueno, no es una crisis, simplemente es la subida de algunos precios, el gas también ha subido, pero no es una crisis, porque una crisis es que no existe el producto, crisis es que te vayas, lo que ocurrió en la pandemia, ¿no? Yo te lo digo porque yo estuve hospitalizado, mi familia no encontraba los medicamentos, eso es una crisis, ¿producto de qué? De una inestabilidad política. No, profe, no, la pandemia no. La culpa fue política, porque habíamos tenido presidente tras presidente, y sabemos que Vizcarra, en plena pandemia, mandó vacunar hasta el dueño de un chifa, en vez de darle vacunas a los médicos. La corrupción, la corrupción que vemos acá, que la inestabilidad política es debido a qué? A la corrupción. Corrupción es robo, corrupción es mentir, corrupción es lo que vemos hoy en día con nuestros alcaldes, políticos, congresistas. Esta inestabilidad política trae consigo crisis económica. Es lo que ocurrió con los medicamentos. Un medicamento que cuesta hoy en día 20 soles, 30 soles, mi familia tenía que pagar 100, 200, 300 soles, porque había una crisis económica, producto de una inestabilidad política, y los médicos corruptos y farmacéuticos corruptos aprovechan, aprovechan esta situación. ¿Para qué? Para cobrar lo que querían. Y esto perjudica a quién? A las familias, quienes se ven con la necesidad de dinero. ¿Bien? Imaginemos esas familias que vendían oxígeno. Por la necesidad de dinero tuvieron que aumentar, subir los precios. Trae como consecuencia esto que provoca la subida de precios o necesidad de dinero. Provoca una crisis urbana. Y muchas de las familias, aunque no creas, optaron por esto. Esto sí es netamente medieval, pero, por ejemplo, pongo el ejemplo de la pandemia en el Perú, mucha gente optó por irse a zonas rurales. Gente que tuvo la posibilidad económica de tener una casa en la sierra, se iba a la sierra, lugar aislado, o se iba a su casa de campo. Era lo más saludable, alejarse de todos. La crisis urbana trajo una ruralización. Hubo crisis económica que involucra el comercio. Claro que sí. Me acuerdo que en los mercados no había mucho que comprar. ¿Se acuerdan del pollo? El pollo bajó, ¿no? ¿Te acuerdas que el pollo bajó por cualquier cantidad? Chicos, ¿se acuerdan de la pandemia? Ustedes han vivido una época importante en el país.
En la pandemia el pollo costaba creo que 5 soles el pollo entero. Creo que hasta 4 soles costaba. ¿Y por qué costaba así? Porque las pollerías no funcionaban, pues que son las principales compradoras de pollo. Ahora, ¿cuánto cuesta el pollo? 9 soles, ¿no? Ha subido casi el triple, ha subido casi el triple comparado con la pandemia. ¿Y por qué ha subido? ¿Y por qué ha subido? Porque hay una crisis económica, entre comillas, una crisis leve, pero a raíz de una inestabilidad política. Esto se vio en el Imperio Romano y esto produjo que Roma caiga, el imperio más grande del mundo cae por la inestabilidad política y esto llamado corrupción, corrupción, corrupción. Ahí súmale una guerra porque vinieron los bárbaros a invadirlos y esto fue la debacle, pues, ¿no? Felizmente que ningún país nos hace la guerra y eso es debido a que los países que nos rodean también están en la misma situación, están mal. Vete a Ecuador, vete a, ni que hablar, Venezuela, bueno, Bolivia está por ahí, Chile es un caos, Argentina hace años que está en recesión, entonces no tenemos competencia potencial en nuestros vecinos, felizmente. Bien, esto trae, esta necesidad de dinero, trae esto de querer aumentar eh, una productividad y en Roma, produce la crisis del esclavismo, ¿no? El sistema económico antiguo, el esclavismo, y orienta el colonato vendría a ser la conquista de los vecinos, ¿no? O los vecinos lo conquistan a él o viceversa. Y esto fue lo que ocurrió con Roma. A Roma lo van a conquistar, lo van a invadir. Recuerden que fueron los érulos los que derrotan definitivamente a Roma de Occidente y a su último emperador, Rómulo Augustulo, quien cae en manos del gobernante Odoacro y lo vence. ¿Ya? Odoacro. Listo, suben impuestos los romanos, aparece la inflación y subida de precios. Esto conlleva más aún y agudiza la crisis comercial. ¿Bien? Y esto provoca la caída de Roma, y con la caída de Roma, la caída de las ciudades, y la caída de las ciudades provoca que la gente se vaya a la zona rural, urbanización. Y eso significa que la gente se va a apropiar de muchas tierras muy, muy grandes para practicar la agricultura y así un autoabastecimiento, dando inicio a tu feudalismo, porque el feudalismo es el sistema económico basado en las tierras agrícolas. ¿Bien? Chicos, ¿hasta ahí se entendió? ¿Complicado? ¿Sencillo? Está sencillo, ¿no? Sigue avanzando. Sí, listo. A ver, gracias. Uy, me confundí. Ya, el botón. Este es. Esto se explica hace un instante. Causas del feudalismo. ¿Qué fue lo que causó el feudalismo? Ya te dije hace un momento. Debilidad de los reinos europeos tras la desaparición del Imperio Carolingio. Miedo e inseguridad provocados por las nuevas invasiones del siglo IX y X. Hablamos de vikingos, magiares y eslavos. También no hay que olvidar que hubieron invasiones musulmanas, sarracenas. A ver, unión de la gente para la defensa común, ya que los reyes no podían garantizar la seguridad de sus súbditos. A ver, vemos aquí que comienza la gente a unirse para cuidarse. A esto se le llaman alianzas vasallísticas. La gente se unía, por ejemplo, el conde con el vizconde, el duque con el marqués, se unían para defenderse de las invasiones que venían, ¿no? Las invasiones magiares, eslavas o vikingas. Aumento del valor de la tierra por la desaparición del comercio y la inseguridad de los caminos.
Era complicado ir de un lado a otro haciendo comercio, puesto que el pillaje, el robo, era muy, muy fuerte en este periodo de la historia, ¿no? Y las calles eran muy inseguras, sobre todo en las noches, ¿no? No había ningún tipo de alumbrado ni nada de eso. Seguimos con este punto, factor de la alta edad media, factores, nuevamente las características, la inseguridad, parece el Lima actual, ¿no? Inseguridad total, te roban por todos lados. Ruralización, que la gente vivía en zonas rurales. Autoabastecimiento, la gente vivía de lo que producía sus propios campos de cultivo. Y pérdida del poder real. Todas estas cuatro características nos van a dar el origen del feudalismo, origen de tu feudalismo. Bien. A ver, características. La base social y económica del feudalismo estuvo en el campo. Los señores feudales fueron soberanos absolutos de sus tierras, las que les fueron dadas por el rey en agradecimiento a sus servicios militares mediante el juramento de fidelidad. La sociedad estaba basada en una profunda desigualdad. Habían tres clases sociales: los señores, que formaban la nobleza; los sacerdotes, que constituían el clero; y el pueblo, que desempeñaban los trabajos de campesinos y artesanos. Desaparece la concepción del hombre ligado al Estado y es sustituida por la dependencia de un hombre respecto de otro, o sea, de un hombre a otro. Eh, Esto se llamó el vasallaje, ¿sí? El vasallaje, asegurado por un contrato o acto de homenaje. ¿Sí? Si yo quiero ser el vasallo de alguien, tengo que rendirle un homenaje. Imaginamos que Esmeralda Pajares tiene un gran ejército y yo quiero defenderme con su ejército, yo tengo que darle un homenaje a ella, ¿no? Regalarle, qué sé yo, tierras, regalarle horas de servicio, de trabajo, y a cambio me va a dar su protección. O sea, yo le doy un homenaje y ella me contribuye o me retribuye con sus cuidados y protección. Estos cuidados y protección tendría un nombre, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Aquí está. Vemos el feudo, dice aquí feudo, noble y eclesiástico. Quiere decir que la tierra, que es el feudo, tiene dos tipos de dueños: dueños nobles, aristócratas, guerreros, terratenientes, y eclesiásticos, que vendrían a ser los curas, sacerdotes, obispos, cardenales. ¿Sí? Luego que dice el vasallaje. ¿Qué es el vasallaje? Dice aquí que está compuesto por el homenaje y la investidura. Si yo quiero ser el vasallo de Katia, Verónica, Esmeralda, de quien sea del aula, yo tengo que darle un homenaje y a cambio ellas me darán una investidura. Si yo le doy el homenaje y recibo la investidura, hacemos una relación vasallística, donde yo seré el vasallo. Sin embargo, si mi ejército es más grande que las de ellas juntas, ellas me tendrían que rendir a mí el homenaje y yo les daría a ellas la investidura y ellas se convierten en mis vasallas. Bien, pero si tú es Esmeralda es condesa, Verónica es duquesa, Katia es archiduquesa, entonces ellas siguen siendo nobles, siguen manteniendo su título nobiliario, bien, pero van a estar bajo las órdenes de mi persona. De repente yo soy un príncipe, porque tengo un principado, no porque parezca un príncipe de Walt Disney y nada de eso. No. Soy un príncipe porque tengo un principado y le puedo rendir protección. Bien, los siervos trabajan el feudo a cambio de fidelidad y pago de rentas. ¿Ya? ¿Quiénes trabajan el feudo o la tierra? Los siervos. Es la pregunta 1, la separata, creo. Ya sabes, ¿quiénes trabajan la tierra? El siervo.
La sociedad feudal se caracteriza especialmente por la estratificación de las funciones. Es una sociedad jerárquica. Mientras el señor es el encargado de dirigir la guerra, el clero es el encargado del adoctrinamiento en el cristianismo y el campesinado es el encargado del trabajo de las tierras. Bien, entonces el campesinado es el encargado del trabajo de las tierras. Vemos aquí que el régimen vasálico entre el señor y el vasallo se extendió por toda la sociedad medieval, siendo el rey el primer elemento de la pirámide, aunque esto es simbólico. Le siguen sus vasallos, que eran los duques, condes y otros señores poderosos, quienes contaban con la cooperación de las personas más ricas. Estas a su vez recibían los servicios del vasallo, más modestos. De modo tal que desde la cima hasta la base de la sociedad, todas las personas estaban vinculadas con otras, ¿no? Vemos que aquí en esta pirámide vemos arriba al rey, ¿no? Como principal señor feudal. Por debajo de él estaría el duque, el conde y los altos prelados. Pero bien, más que el rey vaya arriba, va arriba simplemente de manera simbólica, porque sí estaban en la misma, ¿no? En la misma jerarquía. Luego están los caballeros, señores obispos y los abades. Bien, y por debajo los soldados, campesinos y siervos. Esto sí está tal cual. Bien, solamente que de repente vemos aquí, ¿no? Esto podrían ir juntos, ¿no? El rey con los señores condes, duques y altos prelados. Clases sociales en la alta Edad Media. Bien, mira, a ver. El estamento, denominación, función y composición. La nobleza, conocidos como los que luchan, los luchadores. Su función social era la defensa de la cristiandad, por lo que lo militar era su principal característica. Estaba compuesta por los señores y sus vasallos, siendo el rey señor de señores. La pertenencia a la nobleza está determinada por la sangre hereditaria. Luego está el clero, que son los que rezan, los oradores, llamados oradores. Su función social era la de establecer los vínculos entre Dios y los hombres, además de ocupar las funciones culturales, teniendo un papel importante en la educación. El alto clero prevenía de la nobleza, pero el sacerdocio estaba abierto a todos los grupos sociales. ¿Bien? El campesinado, dice acá, los que trabajan, los que trabajan. La función social era la de mantener el resto de la sociedad con su trabajo. Era el estamento más numeroso, compuesto en su mayoría por siervos de la gleba, que por nacimiento o herencia dependían de algún señor. Vivían en la propiedad señorial sujeta al régimen de servidumbre. Vemos la sociedad feudal, la nobleza. El rey más nobleza daban la orden de caballería. El clero, formado por los sacerdotes. Habían dos tipos de sacerdocios, ¿no? Vemos el clero regular, que está constituido por los sacerdotes que viven en conventos y que componen las distintas órdenes religiosas. El clero secular es el que depende directamente del obispo y que vive en parroquias. Es justamente la iglesia, chicos, uno de los principales, mmm, creadores de guerras en este periodo. En este periodo feudal hay un enfrentamiento muy recordado. Este enfrentamiento feudal es llamado y conocido como las cruzadas. ¿Y qué son las cruzadas, jóvenes? ¿Qué son las cruzadas? Son campañas militares enviadas desde la cristiandad de Occidente. Hablamos de cristiandad en general porque aquí no se puede dividir entre cristianos católicos o evangélicos. En aquel periodo era lo mismo, no había diferencia. Recuerden que las iglesias cristianas, evangélicas o protestantes nacen en la edad moderna. Ninguna nace antes o ninguna es del tiempo de Jesús. Todas son modernas. ¿Por qué? Porque lo crean políticos modernos para buscar independencia del poder papal de Roma,
porque si bien es cierto, Roma es la iglesia más antigua y descendiente y hereditaria de Pedro, eh, también es la que más daño ha hecho la imagen del cristianismo, ¿no? Debido a sus malas decisiones. Vemos que en la Edad Media patrocinan estas guerras donde mueren miles de inocentes. Estas guerras son con la frase convocada en el concilio de Clermont, que fue Deus lo vol. Deus lo vol significa Dios lo quiere. O sea, una frase que no, pues yo no creo que Dios quiera que la gente se mate. Sin embargo, se da de esa manera. Vamos a ver qué dice aquí. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado y llevadas a cabo por gran parte de la latina cristiana, principalmente por la Francia de los Capetos, el Sacro Imperio Romano. Las cruzadas, con el objetivo específico inicial de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa. Las otras campañas en España y Europa Oriental, de las que algunas no vieron su final hasta el siglo XV, las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también contra los eslavos paganos, judíos, cristianos, ortodoxos, griegos y rusos, mongoles, cátaros, husitas, valdenses, prusianos y principalmente contra los enemigos políticos del Papa. Las cruzadas, chicos, nacen como campañas militares contra musulmanes para recuperar Tierra Santa, pero con el pasar de los años, el término cruzada se le va a atribuir a las campañas que tiene el Papa contra sus enemigos. Entonces, el origen de las cruzadas, que es recuperar Tierra Santa, se va a perder a partir de la tercera, cuarta cruzada, ya no se pelea por cuestiones de recuperar Tierra Santa, porque la cuarta cruzada ni siquiera fue en Tierra Santa, fue contra cristianos contra cristianos. ¿Y cuál fue el problema? El problema fue que los cristianos de Oriente tenían mayor dinero que los cristianos de Occidente. Eso no le gustó lo de Occidente y levantan la famosa falsa cruzada contra los mismos cristianos del Imperio Bizantino. Vamos a ver ahora una por una. ¿Eh? Dice aquí los motivos. Básicamente, al parecer que fueron motivadas por los intereses expansionistas de la nobleza feudal, el control del comercio con Asia y el afán hegemónico del papado sobre las monarquías y las iglesias de Oriente, aunque se declararon con principios y objeto de recuperar Tierra Santa para los peregrinos, de los cuales los turcos seljúcidas, una vez conquistada Jerusalén, abusaban sin piedad. A cambio, dicen, hay diferencia, perdón, de los sarracenos, que trataban a los cristianos con más respeto. Entonces hubo un problema ahí, pues, ¿no? De intolerancia de cristianos con musulmanes. Dice aquí los antecedentes de las cruzadas. Para poder comprender qué razones tenían los dirigentes de Europa y del Oriente Próximo para tomar semejantes decisiones, debemos remontarnos a los años inmediatamente anteriores, al comienzo del fenómeno cruzado, y ver qué estaba sucediendo en el mundo de aquel entonces. ¿Qué pasaba en el mundo? A ver, dice que en torno al año 1000, porque la cruzada comienza en el año 1090, 1010, hasta 1100, serán los inicios. En torno al año 1000, Constantinopla se erigía como la ciudad más próspera y poderosa del mundo conocido. Eso no le gusta a Roma de Occidente, eso no le gusta al Papa. ¿Por qué Oriente es más fuerte que Occidente? Esa envidia, celos, esa ambición de ser mejor que ellos provoca este conflicto. Situada en una posición fácilmente defendible en medio de las principales rutas comerciales y con el gobierno centralizado y absoluto en la persona del emperador, además de un ejército capaz y profesional. Hacían de la ciudad de los territorios gobernados por el Imperio Bizantino, una nación sin par en todo el planeta.
Causas de las cruzadas. Es decir, ¿qué causó las cruzadas? La expansión del Islam, es una expansión del Islam en el Oriente, el afán de conquistar tierras con fines comerciales por parte de los europeos occidentales, la intensa fe religiosa, factor principal de los enfrentamientos, el espíritu bélico y aventurero de los señores feudales, el deseo por parte de los cristianos de recuperar el Santo Sepulcro y Jerusalén. Son las causas, ¿no? En teoría. Pero en realidad, sí, todo esto favorece a las cruzadas, pero la causa principal es acá. Esto es. Este es el principal, el afán de conquistar tierras con fines comerciales. Todo cambio histórico, chicos, todo en la historia, todo cambio, guerra o hecho, está relacionado con un acontecimiento económico. O sea, la economía es la que mueve los cambios. ¿Sí? Ahí está, la primera cruzada, en el año 1095 o 1099. La primera cruzada se divide en dos, cruzada popular y cruzada señorial. Se sabe por los documentos medievales que de las 8 cruzadas, solamente la primera cruzada tuvo victorias, tuvo importantes batallas ganadas. Esta primera cruzada, como te mencioné hace un instante, se divide en popular y señorial. La popular no tuvo mucha suerte. Es justamente porque el Papa Urbano II convoca la cristiandad en Francia, la ciudad de Clermont, y de Clermont lanza el llamado a todos los cristianos, diciendo, Dios lo vol, Dios lo quiere. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? El gobernante, el emperador Alejo, del Imperio Bizantino, un segundito, el gobernante Alejo eh, pidió apoyo al Papa, pidió apoyo al Papa. Ya. Alejo pidió apoyo al Papa, pidiéndole una cantidad de soldados, ¿no? Le dijo, envíame unos 2000 soldados para defender los muros del Imperio Bizantino contra los turcos. Le pidió una cantidad mínima, 2000 soldados, entre 2000, ya mándame a 3000. Ocurre que el Papa vio entonces la oportunidad de debilitar al Imperio Bizantino y convoca a la cristiandad de Europa, y no convoca a 2000 soldados, convocó a toda Europa, mediante los sacerdotes, los párrocos, los obispos, mandando mensajes a todas las ciudades, diciéndoles que aquellos que participen en la defensa del cristianismo serían perdonados de impuestos y de pecados. Entonces, por el perdón de los pecados, cuentan que fueron 50.000 campesinos, 50.000 campesinos a pelear esta primera cruzada. Y como se reunieron tan rápido, tan abruptamente, no estaban bien armados ni bien alimentados y eran campesinos, no eran caballeros, es decir, no tenían caballos. Irían a pie, caminarían casi toda Europa, por ahí con alguna que otra mula, pero llegan débiles, hambrientos y sin armas al Imperio Bizantino a apoyar a Alejo. Y Alejo dice, ¿qué hago con 50.000 hombres acá? Y estos 50.000 que llegan, encabezados por Pedro el Ermitaño y Valterío sin haber, al no ver apoyo de Alejo, deciden saquear
Constantinopla, saquean Constantinopla. O sea, los cristianos que llegaron a apoyarlos terminaron saqueando Constantinopla. Luego que saquean Constantinopla, Alejo dice, bueno, ya conseguí alimentos, conseguí armas, tienen que cruzar por el estrecho del Vístula, que es una región, y cuando cruzan esa región, resulta que no había alimentos, sino ahí estaban todos los musulmanes, quienes matarían a estos pobres campesinos en una sola batalla. Bien, entonces la primera cruzada comenzó así, ¿no? Con un traspié, con 50.000 campesinos mal armados peleando, no saben con quién, primero contra Alejo, después contra los turcos, terminando entonces el Papa Urbano de convocar a la cristiandad. Ahora sí se arman y se enrolan los señores feudales. Recuerda que estamos en el periodo feudal y los condes, vizcondes, marqueses, duques eran cientos de miles. Y ellos hacen un ejército ya armado, con caballos, con todo. Y van a pelear contra los musulmanes. Y ellos van a ganar. Esta cruzada, liderada por señores feudales, como estaba compuesto por señores feudales, la llamaron cruzada señorial. Participan 600.000 señores feudales, liderados por Godofredo de Bouillon, por Tancredo y Raimundo. Ellos llegan a recuperar Tierra Santa, Jerusalén. En Antioquía se encuentran la lanza de Cristo. Surgen las órdenes religiosas militares, los caballeros templarios, los mercedarios, los dominicos, entre otros. Es importante aquí la historia que dice que se encuentra la lanza de Cristo. ¿Y qué es la lanza de Cristo? ¿Tú has visto alguna vez a Cristo con una lanza? No creo, ¿no? Ni en ninguna representación. Salvo en la crucifixión, cuando Jesús estaba en la cruz, viene un soldado romano y atraviesa el costado de Cristo con una lanza. Esa lanza por la cual cruza el cuerpo de Cristo y donde se vierte el agua, es llamada la lanza de Cristo. Y cuentan que aquellos que tengan y posean esa lanza nunca serán vencidos en batalla. Y resulta que los señores feudales consiguieron esa lanza, por eso ganaron. Luego se la roban. Dicen que se la robaron los musulmanes. Y cuando se la roban, los musulmanes de ahí en adelante no perderían ni una sola batalla. Bien, esa es la parte inicial de lo que vendría a ser las cruzadas. Déjame ver un segundito esto. Dejamos de compartir. Vemos otro punto de vista de la cruzada. Bien, la primera cruzada. Ya. Vamos a ver un punto de vista que hay un profe español. Lo sigo, a veces cuelga buenos videos. Vamos a compartirlo para que lo vean. Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a contaros la primera cruzada, un breve resumen de lo que fue la primera cruzada. Acciones armadas y de expansionismo colonial por parte de los estados occidentales contra Oriente Medio durante los siglos XI y XIII. Nos situamos un poquito, sabemos que el Islam había tenido una expansión brutal, conquistando todo lo que es el norte de África, incluso la península ibérica, toda Palestina, Mesopotamia, todo lo que sería la actual Turquía, y se había comiéndose mucho territorio de lo que antes era el imperio bizantino. Pues bien, en 1095 el Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont, proclama
inspirado en la Guerra Santa, una cruzada para reconquistar los lugares sagrados del cristianismo de manos del Islam. Es decir, ir a Oriente Medio para reconquistar Jerusalén y toda esa zona que ellos consideraban que por derecho religioso pertenecía al catolicismo. Entonces el Papa, pues como os digo, en el Concilio de Clermont, predica a todos los cristianos que se enfunden en el traje militar para ir a conquistar Jerusalén. Este movimiento es sobre todo liderado por nobles franceses y por nobles del Imperio Romano Germánico, y se ponen en marcha camino con sus ejércitos y sus huestes camino a Oriente Medio. Después de cruzar toda Europa, llegan a Constantinopla, donde empiezan a surgir ya los primeros conflictos entre los mismos integrantes de la expedición. Cada jefe tiene una idea de lo que quiere y cómo lo quiere. Incluso hay disensiones con el Imperio Bizantino, que no ve con muy buenos ojos que todos esos ejércitos acampen cerca de Constantinopla. Logran limar diferencias y el ejército, ya todo unido, empieza a cruzar la península de Anatolia, hasta llegar a Antioquía. Ponen sitio en Antioquía y, como os digo, a pesar de las muchas dificultades de comunicación y de entendimiento que hay entre los líderes cristianos, logran por fin recuperar Antioquía de manos musulmanas, creando así pues el primer estado cristiano en Tierra Santa. Ahí también hay luchas, a ver quién se queda como jefe, como gobernador de ese estado. Sea como fuere, por fin ponen camino a Jerusalén. Acaban sitiando Jerusalén y el 15 de julio de 1099 por fin cae Jerusalén a manos de los cristianos, empezando con una gran matanza de casi toda la población que allí había. Así pues, ya tenemos otro estado, el Reino de Jerusalén, donde también habrá muchas luchas intestinas para ver quién es el jefe que predomina, quién se queda con el mando de Jerusalén. Es decir, tenemos que entender que cada jefe militar quería para él saquear y los mejores tributos y los puestos más preeminentes. Así pues, la primera cruzada, casi la única que tuvo éxito, logra arrebatar de manos musulmanas buena parte de la franja de Palestina, creando diversos estados: el condado de Edesa, el reino de Antioquía, el reino de Jerusalén. Como os digo, algunos de los personajes cruzados que lucharon entre ellos para ver quién se quedaba qué dominios, pues por citar algunos podríamos decir Godofredo de Bouillon, Bohemundo de Tarento, Raimundo de Tolosa, Adhemar de Puy y muchos otros, que con sus huestes consiguieron llevar a cabo con éxito la primera cruzada. Así pues, conclusión, como consecuencias, ¿qué tendríamos? Que los estados cristianos conquistan Tierra Santa, formando ahí diversos estados que a partir de entonces se conocerán como los estados latinos de Oriente. Se dan unas matanzas horribles e increíbles de musulmanes y judíos, y todo esto hace que el musulmán, que el islamismo despierte y se encienda la chispa de la contracruzada. Es decir, los musulmanes ahora son ellos los que querrán conquistar Jerusalén, pues también la sienten como Tierra Santa para ellos. Así pues, amigos, de modo muy breve y resumido, hemos visto qué fue y por qué y el cómo de la primera cruzada. Espero que os haya gustado el tema y, como siempre, recordaros que si entráis en nuestra página web unprofesor.com. Bien, esta es la primera cruzada. Vamos con la segunda cruzada. Vamos con la segunda cruzada, ¿sí? Menciona que la segunda cruzada sería convocada por el Papa Eugenio III y proclamada por el monje San Bernardo de Claraval. Esto en el año 1147 al año 1149, duró 2 años. La causa, ante la reconquista de Edesa, que era una ciudad cristiana, pero ahora los palestinos la tienen,
por parte de los turcos. Entonces, el motivo de la Segunda Cruzada es reconquistar Edesa. Participa Luis VII de Francia y Conrado III de Alemania. ¿Bien? Fueron derrotados por falta de unión. Luego viene la Tercera Cruzada, muy conocida como la Cruzada de los Reyes. La Tercera Cruzada es la que posiblemente venga más en exámenes de admisión. Es la llamada Cruzada de los Reyes, convocada por el Papa Clemente III. La causa de la Tercera Cruzada es la captura de Jerusalén por Saladino. Saladino o Saladinjit, que es el hombre más importante para los musulmanes de aquel tiempo, ¿no? Era el referente de guerra, el héroe. Dicen que Saladino perdió a su hermana, la secuestraron, violaron y mataron a los cristianos dentro de la Primera y Segunda Cruzada. Entre la Primera y Segunda Cruzada, su hermana Saladino es ultrajada y matada por los cristianos. Es por eso que él ¿no? se enrola en las filas militares y se convierte en un gran líder contra los cristianos. En esta tercera cruzada aparece Federico Barbarroja. Él es gobernante de Alemania. Luego Felipe II Augusto de Francia y finalmente Ricardo I Corazón de León de Inglaterra. Los tres reyes más importantes de la época se enrolan para esta tercera cruzada. Pero en el camino muere Federico Barbarroja, ahogado en el río. Felipe II Augusto se retira de la cruzada a mitad de camino porque se enteró que su país, Francia, estaba siendo invadido por el hermano de Ricardo Corazón de León, que era Juan Sin Tierras. Juan Sin Tierras había quedado con las tierras de su hermano Ricardo y pretendía invadir Francia. Es por eso que vuelve. Ricardo Corazón de León llegó a enfrentarse a Saladino, pero Saladino lo vence en más de una ocasión. Dice aquí que pelearon divididos, solo Ricardo llegó a Jerusalén y hace pacto con Saladino luego de sus derrotas. La tercera cruzada también es importante verla desde cualquier otro punto de vista para que tengas una visión mucho más completa. Bien, vamos a poner esto un segundo. Ya. Vamos a sacarlo, señor este. Encontraréis unos pocos ejercicios. Un segundo. Semana de descuentos. Asegura tu carro en un prender y apagar de alarma. Al mejor precio. Asegura tu auto con hasta 20% de descuento y disfruta de todos nuestros... Hola. Las cruzadas fueron una serie de conflictos armados que pretendían por parte de los reinos cristianos de Occidente reconquistar las tierras sagradas de Oriente, Jerusalén y toda la franja de Palestina que ellos consideraban tierra sagrada y como tal pertenecía al cristianismo. Bien, la tercera cruzada, pues, como os digo, es la que va de 1187 a 1191 y es convocada porque los musulmanes, con la figura, con el gran jefe Saladino, reconquistan Jerusalén de manos cristianas. Hay que decir, luego sabremos por qué, que esta tercera cruzada tuvo un éxito parcial. Ya os adelanto que Jerusalén nunca fue reconquistada. Recordemos pues que había aparecido la figura de Saladino, que había sido nombrado sultán de Egipto y que a través de una serie de campañas militares también había conseguido conquistar la parte del norte de Siria. Es decir, nos encontramos que ahora los estados cristianos de Oriente están rodeados por el sur de Egipto y por el norte de Siria con un mismo gobernante, lo cual da que esos estados queden envueltos y muy peligrosamente a manos de cualquier incursión por parte de los musulmanes. Tanto es así que Saladino, en 1187, finalmente, a través de un sitio un poco prolongado,
consigue reconquistar la ciudad de Jerusalén de manos cristianas. Al ver que Jerusalén ha caído, desde el papado, desde Occidente, se convoca pues la tercera cruzada, instando al cristianismo a volver a reconquistar Jerusalén. A esta tercera cruzada, que se le llama la de los reyes, pues son figuras muy importantes, reyes de países occidentales, los que personalmente toman parte en esta cruzada, como por ejemplo Enrique II de Inglaterra, Felipe II de Francia. Enrique II, bien es verdad que muere muy pronto y es sustituido por Ricardo Corazón de León, que también se une a la cruzada y también se desplaza a Oriente Próximo, y Federico Barbarroja, el rey del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque bien es verdad que Federico Barbarroja, cruzando un río en Anatolia, murió ahogado, con lo cual su ejército perdió toda moral y casi en su mayoría volvió, pues no tenía líder militar, a sus tierras, cada uno a su casa. Tenemos pues que nos quedan Ricardo Corazón de León y Felipe II, que cada uno por un lado van atravesando la península de Anatolia y consiguen reconquistar alguna ciudad, como por ejemplo Acre, Jaffa, pero jamás, aunque ponen sitio, pero es infructuoso, jamás conseguirán recuperar para el cristianismo Jerusalén. Tanto es así que, viendo la imposibilidad de terminar, de llevar a buen puerto la cruzada, el rey Felipe II de Francia decide retirarse y volver a su país a seguir gobernando, pues ve que es imposible reconquistar Jerusalén. Y Ricardo Corazón de León lo intenta un breve periodo de tiempo más, pero también ve que es imposible, y lo que consigue es firmar un tratado de paz con Saladino, con el cual dice: muy bien, vosotros musulmanes quedaros con Jerusalén, pero permitid que los peregrinos cristianos puedan visitarla. Es así como se llega a este acuerdo. Pero, como os digo, fue un éxito parcial, porque alguna ciudad costera sí que volvió a caer a manos de los cruzados, pero el objetivo principal, que era reconquistar Jerusalén, nunca fue conseguido. Además, hay la nota histórica esta de que Ricardo Corazón de León, volviendo hacia Inglaterra, al cruzar cerca de Viena, cae en manos del duque Leopoldo de Austria, que lo hace prisionero y lo mantiene en cautividad durante algo más de un año, hasta que no recibe un pago, una suma exorbitante de dinero para liberarlo. Y al final, pues sí, Ricardo consigue pues llegar a Inglaterra. Así que, resumiendo, éxito parcial de la Tercera Cruzada, el auge de la figura de Saladino como jefe militar y religioso del Islam, y bueno, a raíz de este nuevo fracaso, con el tiempo es uno de los motivos por los cuales se convocará la Cuarta Cruzada, que veremos en otra sesión. Así pues, amigos, hasta aquí el pequeño resumen de lo que fue la Tercera Cruzada. Espero que os haya gustado. Bien. Vamos con la Cuarta Cruzada, menciona aquí llamada también la Falsa Cruzada, convocada por el Papa Inocencio III en el Concilio de Letrán. Financiado por comerciantes italianos de Venecia, que buscan expandir su comercio. Toman Constantinopla y fundan el Imperio Latino. Duró 500 años. En este gobierno se ve a Balduino de Flandes. Reinos cristianos quedaron sin apoyo. Resisten gracias a las invasiones mongolas y el desarrollo de la Cruzada de los Niños. La Cruzada de los Niños, chicos, es una cruzada falsa, porque vemos que de la cuarta se va a la quinta, y la quinta no es la de los niños. La cruzada de los niños es entre la cuarta y la quinta. Para que una cruzada exista, tiene que ser convocada por un papa. La cruzada de los niños fue convocada justamente por dos adolescentes, no niños, dos jóvenes. Uno se llamó Esteban y otro se llamó Nicolás. Esteban y Nicolás convocan esta cruzada, que no tuvo éxito tampoco, obviamente. Los niños fueron embarcados en los puertos de Italia para irse, entre comillas, primero al África y luego irse hacia Tierra Santa, pero se quedaron en el África y fueron en muchos de los casos vendidos como esclavos. Bien, estas son las cruzadas más importantes, te las voy a enviar
Y vamos con las preguntitas, ¿ya? Esto ya es otro tema. Vamos con las preguntas, chicos. Ahí están las preguntas. Y vamos, pues, chicos, ¿bien? Vamos a ver qué marcarías tú ahí. Ya lo hemos visto temprano. Hemos visto estas preguntitas. Es sencillo, ¿bien? A ver, pregunta número 1, ¿qué marcaste? ¿Qué marcarías? A ver, Esmeralda, Verónica, Katia, Cristina, Karen, Ronaldo. Vamos, Dana, Leslie. Pregunta número 1, ¿qué marcaste? La 1, los vasallos, me dice, el feudo es una tierra asignada a un señor autócrata y trabajada por los, ya, no puede ser ni colonos, no puede ser ni artesanos. Ya, vamos a ir a marcar, sí pueden ser los vasallos, pueden serlo, pero no son los vasallos, aquí la clave es, un momentito, son los siervos de gleba, ¿bien? Siervos de gleba. Pregunta número 2, ¿es cierto con respecto al feudo? ¿Es el territorio gobernado por el señor feudal? Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Cada feudo gozaba de autonomía política, eso también es cierto. Oye, ¿todo es cierto? La parcela trabajada por el vasallo son los mansos, ¿sí? Sí, ya. Todas son correctas. Letra E. Pregunta 2, letra E. Pregunta 3. El sistema feudal logró una mayor consolidación a partir de las... El sistema feudal logró su mayor consolidación a partir de el fraccionamiento del imperio carolingio. Muy bien, pregunta 3 es la D. Te doy tiempo para que respondas ahí, Karim, Arlet, por favor, la pregunta 4. Vamos, pregunta 4. Katia, ¿qué marcarías en la 4? No importa si te equivocas, ¿ah? No hay problema si te equivocas, aquí nadie está sabiendo. Pregunta 4. Los señores feudales protegían a los vasallos con el propósito de, muy bien, Esmeralda, de obtener, muy bien, letra A, feudos y bienes, ¿no? Esa era la idea principal, más feudos. Pregunta 5. Fue la actividad económica que decreció agudamente en el feudalismo. A ver, la 5. Muy bien, así de fácil, ¿no, Esmeralda? Excelente. El comercio fue lo primero que decayó. A ver, los derrotan a los bizantinos y toman Jerusalén en el año 1070, siendo el principal antecedente bélico de las cruzadas, ¿no? ¿Qué turcos fueron? A ver, los selyúcidas, ¿no? 6, letra C. Número 7, no es cierto, dice, no es cierto con respecto a las cruzadas, no es cierto. A ver, no es cierto con respecto a las cruzadas, jóvenes. A ver, ¿qué marcarías? Jovencito, jovencita. Vamos. No es cierto. Enfrentaron a francos cristianos contra sarracenos musulmanes. A las 7, sí, A podría ser, ¿ah? Vamos a ver qué dice la B. ¿Es un enfrentamiento de matiz religioso? Sí, también. ¿Es una rivalidad de conquista? No. ¿Se dividen en 8 campañas oficiales? Sí, esto sí es 100%, ¿no? 8 campañas, muy bien. Vamos con la pregunta 8. Pregunta 8, jóvenes, por favor, pregunta 8. A ver, pregunta 8. Urbano II llama a los cruzados en el célebre concilio de... Vamos, chicos, eso está sencillo. Vamos, la pregunta 8, ¿qué marcas, Esmeralda, Katia, Karim, Leslie Heredia? Leslie Heredia, ¿qué marcarías en la pregunta 8? Urbano II llama a las cruzadas en el célebre concilio de... Vamos, Karim Lucero. ¿Qué marcarías, Karim Lucero?
A ver, la B me dices, así es, clave 8, beso, bebé, Clermont. Y lanzas la frase, ¿no? La frase Deus lo volt, Deus lo volt. Muy bien, pregunta número 9. Causa que originó el feudalismo. A ver, Esmeralda, ay, muy bien, Katia, esa es la respuesta. Está bien, Katia Cruz. Esa es la respuesta, correcto. ¿Quién más me envía su respuesta por interno? Muy bien, Katia me dice la letra dedo, 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 dedo. 9, disolución del poder central. Claro, la caída del imperio, ¿no? Sobre la economía feudal se puede decir, ya, de frente, la base económica fue la agrícola, esa es. Godofredo de Bouillon y Balduino intervienen en la cruzada. ¿En qué cruzada interviene Godofredo de Bouillon y Balduino de Flandes? En la primera, muy bien, Esmeralda, excelente Esmeralda Pajares. Pregunta 12, pregunta 12, pregunta 12. ¿Qué dice? 12, 12, 12, 12 dedo. Así es, correcto. 13. 13 más sencilla, Karim. Muy bien, está bien, ¿ah? Esmeralda. 13, ¿cuál es la clave? La C. Muy bien, 13, C, muy bien, Esmeralda. Vamos con la 14. Se denomina vasallaje. ¿A qué se denomina vasallaje? Al contrato feudal, a la alianza de dos señores. Claro, eso es, ¿no? La alianza de dos señores. 15. En el Reich, los señores feudales se les llamaba, bueno, acá se les llamaba príncipes, príncipes electores. El imperio alemán que intervino en la Segunda Cruzada. ¿Quién estuvo en la Segunda Cruzada? Conrado III, ¿no? Muy bien. Bien, chicos. Entonces, eso sería todo. Nuestra recuperación del día de ayer. Espero se haya entendido. Espero que todo esté claro. Y ahí les envío el material para que lo tengan. ¿Ya, chicos? Entonces sería todo por el día de hoy. El día de hoy ya conmigo. Nos vemos el día lunes. Bien, jóvenes, gracias por su atención. Gracias por estar en el aula. Nos vemos y que tengan un buen fin de semana, chicos. Un buen fin de semana. Gracias a todos. Chao, chicos. Gracias, profe. Listo, chao.